Hola, hoy voy a resolver este problema sobre balance de materia. Vamos a leerlo. Dice, las fresas contienen aproximadamente 15% en sólidos y 85% de agua. Este porcentaje está en masa. Para preparar jalea de fresa, las fresas aplastadas se mezclan con el azúcar en una razón másica de 45 a 55 y la mezcla se calienta para evaporar agua hasta que el residuo contiene un tercio de agua en masa. Inciso A. Dibuja y marca un diagrama de proceso. Inciso B. Realiza el análisis de grados de libertad y muestra que el sistema tiene 0 grados de libertad. Y finalmente, inciso C. Calcula cuántas libras de fresas se necesitan para producir una libra de jalea. Ok. Primero vamos a comenzar con el diagrama. Bien. Por lo que puedo ver en el ejercicio, podría dibujar un diagrama con dos equipos. Un equipo en donde se mezclen las fresas y el azúcar y como producto de ese equipo salgan la mezcla que se alimenta a una segunda unidad en donde ocurre la vaporización del agua. Podría ser. O puedo ahorrarme algo de trabajo y hacer solamente un equipo que sea el mismo lugar en donde se mezclen las fresas y el azúcar y al mismo tiempo se caliente esta mezcla para vaporizar agua. Voy a hacer eso. Voy a colocar un cuadrito que represente mi unidad de proceso. Y en esta unidad voy a colocar, voy a poner aquí que este es el inciso A. Y voy a colocar 4 corrientes. 2 de entrada y 2 corrientes de salida también. Ahí está. ¿Por qué 4 corrientes? Porque las 2 de entrada representan una las fresas y la otra el azúcar que voy a alimentar a la unidad para que se mezclen. Entonces, por una las fresas, por una el azúcar. Y en las 2 corrientes de salida, por una debe salir el agua que se vaporiza porque se calienta la mezcla y vamos a vaporizar agua. Una corriente representa esa salida y otra corriente más de salida que represente el producto, que en este caso es la jalea de fresa. Voy a numerar mis corrientes. Esta será mi corriente número 1. Acá abajo tengo mi corriente número 2. Aquí arriba tengo mi corriente número 3. Y finalmente abajo mi corriente número 4. Ahí está. Ahora voy a colocar la información que tengo para cada una de las corrientes. Como el problema en el inciso C me dice que debo producir una libra de jalea, quiere decir que tengo que manejar todo en masa, en libras. Así que voy a colocar aquí en mi diagrama que debo tener una masa de la corriente 1, una masa para la corriente 2, una masa para la corriente 3 y una masa para la corriente 4. Bien, ahora como la corriente 4 representa el producto, la jalea, voy a colocar aquí de una vez una libra porque es lo que me piden producir. De lo demás, no sé cuánto de fresas que representará mi corriente 1, no sé cuánto de fresas alimento. De hecho, es lo que me pide el problema calcular. De azúcar tampoco sé cuánto alimento. De agua evaporada tampoco sé cuánto sale, así que solamente tengo una libra de jalea que quiero producir. Ahora, la composición de cada corriente. El mismo problema me dice que las fresas contienen sólidos y agua. O sea que no voy a colocar dentro de mi diagrama fresas. Yo tengo que pensar que una fresa o las fresas están compuestas por sólidos y agua. Esas son las especies que deben de aparecer en mi diagrama, en mi balance. Bien, entonces para la corriente 1 debo tener una fracción másica de sólidos
que lo represento así, W, porque es másica, un 1 para indicar que es de la corriente 1 y una S que es para sólidos. Y tengo una fracción para el agua que voy a representar con W. Ahí está. Y voy a colocar la información que tengo. Sé que de los sólidos la composición es del 15% o 0.15 y de agua la composición es 0.85. La voy a colocar en amarillo porque yo sé que en esta corriente solamente son estos dos, sólidos y agua. Y aunque no me dieran el 0.85, yo puedo sacarlo porque las fracciones suman 1. Y si ya sé que los sólidos es 0.15, 1 menos 0.15 me da 0.85. Por eso lo coloco en amarillo porque, vuelvo a repetir, aunque es un dato que el problema me da, si no me lo diera, yo podría sacarlo fácilmente. Por eso lo pongo en amarillo. Ahora, por la corriente 2 entra azúcar. Pero el azúcar, ¿qué es? Sólidos. Así que debo colocar una fracción de corriente 2 de sólidos, o sea, azúcar, y esa debe valer 1. También la coloco en amarillo porque el problema no me dice nada al respecto. Yo sé que como tengo que añadir azúcar, el azúcar es sólidos, por eso le pongo un 1 indicando que todo es sólidos, no tengo agua por esta corriente. Ahora voy por la corriente 3 que dije representa el agua que yo vaporizo de mi corriente. Así que debo tener una fracción de la corriente 3 de agua y que debe ser 1, indicando que por esta corriente solamente sale agua y también ese 1 lo coloco en amarillo. Y ahora voy por la corriente 4, que es en donde sale mi producto, mi jalea de fresa, que debe estar compuesta también por sólidos y debe estar compuesta por agua. Esas dos cosas. Ahora, ¿puedo conocer la composición? Sí puedo, porque en el problema me dice que evaporo el agua hasta que en el producto, o sea, en la jalea, 1/3 sea agua. Ese 1/3 lo puedo pasar a decimal como 0.33. Eso significa que el agua debe tener una composición de 0.33 en el producto final y el resto debe ser sólidos. Así que 1 menos 0.33 es 0.67, que lo pongo en amarillo por lo mismo, porque es un dato que yo puedo sacar conociendo la composición de agua. Y listo. Ya puse toda la información de la que dispongo. No hay más datos que me den el problema. Hay un dato más. El problema me dice que las fresas y el azúcar se mezclan en una proporción de masa de 45 a 55. ¿Eso qué significa? ¿Cómo voy a interpretar eso? Bueno, voy a colocarlo como una relación adicional que implica que, veamos, dice que es de fresas y azúcar. Entonces, como las fresas entran por la corriente 1, voy a colocar M1 sobre M2, que es por donde entra el azúcar, y voy a colocar esta proporción de 45 sobre 55. Listo. Así es como debo interpretar esta información. Me dice que la proporción en la que se alimentan las fresas y el azúcar, que son justo la corriente 1 y la corriente 2, por eso las coloco en este cociente, es de 45 a 55, o sea, 45 sobre 55. Una forma en la que puedo interpretar esto es que por cada 45 libras que yo alimente de fresas, debo alimentar 55 libras de azúcar. Así es como lo debo interpretar. Y bien, así quedó mi diagrama del inciso A. ¿Qué quiero señalar o resaltar de aquí? Primero, que siempre en el diagrama lo que debo de colocar es masas y fracciones. O bueno, pueden ser moles en vez de masas, o pueden ser flujos másicos o molares, pero me refiero a que debo colocar el flujo total de la corriente y la composición de cada corriente. Y
con ayuda del balance, eso es lo que debo de encontrar. Y una relación adicional, ¿cómo la identifico? Yo podría decir que una relación adicional es cualquier información extra que te pueda ayudar a obtener datos dentro del diagrama, pero que no te esté dando específicamente o explícitamente alguno de los datos que tenemos ahí. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son esos datos? Los flujos y las composiciones. Si tengo un dato que no me está diciendo cuánto vale el flujo o cuánto vale la composición, pero que me da información importante, la considero como una relación adicional. Bien, voy ahora por el análisis de grados de libertad. Voy a utilizar el método que yo conozco, que es el siguiente. Primero, NVI, que representa variables independientes. NBI, que representa el número de balances independientes. NFC, flujos conocidos. NCC, composiciones conocidas. NRA, relaciones adicionales. Una línea para colocar finalmente grados de libertad. Existen diferentes métodos para realizar un análisis de grados de libertad, pero la conclusión siempre debe ser la misma, no importa por qué método lo hagas, al final el resultado tiene que ser el mismo. A mí este método me gusta porque es el método con el que yo aprendí y que suelo utilizar siempre, pero si te acomoda un método distinto, puedes hacerlo. Algo que me gustaría decir es que este método, cuando tenemos problemas pequeñitos como este, puede ser largo, porque hay otros métodos que te dan un resultado con menos cosas. Pero este método es muy útil cuando tenemos problemas más grandes que involucran muchas corrientes, muchos equipos, más cosas. Por eso, aunque en problemas chiquitos pareciera ser un método largo, a mí me gusta utilizarlo siempre. Bien, entonces primero tengo que contar NVI, el número de variables independientes. Y ese NVI, ¿cómo se cuenta? Se cuenta por corriente. ¿Cuántos componentes tengo en cada corriente? En la corriente 1 tengo sólidos y agua. En la corriente 2 tengo sólidos. En la corriente 3 tengo agua. En la corriente 4 tengo sólidos y agua. Y cuento, son 6 en total. 6 variables independientes. Voy a colocar mi número. 6. Ahora, balances independientes. NBI. ¿Cómo los cuento? Los cuento por unidad, o sea, por equipo. En el equipo tengo que ver cuántas especies hay involucradas. Pues en este caso solo 2. ¿Cuáles son esas 2 especies? Sólidos y agua. Nada más. No hay otra cosa en el equipo. Sólidos y agua. Entonces, como son 2 especies, 2 balances independientes debo colocar aquí. Flujos conocidos. Los flujos de mis corrientes, realmente conozco el de la 4 que me dice debo producir 1 libra de jalea. De lo demás, no sé. Entonces, ¿cuántos flujos conocidos? Solamente 1. Composiciones conocidas. Ok. Para las composiciones conocidas, otra vez tengo que contar por corriente. En la corriente 1 conozco la de los sólidos. La del agua también la conozco, pero esa no la voy a contar. ¿Por qué no la voy a contar? Por lo que dije hace rato, que aunque no me la dieran, yo podría sacarla. Ese dato, que no es independiente, no lo cuento. De hecho, esa es la razón por la cual cuando dibujo mi diagrama la pongo en un color diferente, para recordarme que cuando haga el análisis de grados de libertad, esa composición no la voy a contar. Entonces, de la corriente 1 conozco la de los sólidos. La otra no la cuento, entonces llevo 1. En la corriente 2 conozco la de los sólidos, pero como es componente puro, no la voy a contar. Por eso también la puse en amarillo. En la corriente 3 también tengo componente puro, no lo voy a contar, sé que es 1. Me voy a la corriente 4 y en la corriente 4 conozco la del agua, que es .33. Esa sí la cuento, ya llevo 2 en total en este equipo. La de .67 la puse en amarillo porque no la voy a contar porque no es independiente. Puedo sacarla sabiendo el valor de la otra.
Así que con posiciones conocidas en este diagrama, 2. Voy a colocar. Y relaciones adicionales, ahora finalmente, NRA. Son las ecuaciones que tengo y planteamos como relación adicional esta extra. M1 sobre M2 debe ser igual a 45 sobre 55. Solamente es una ecuación, una relación adicional. Y ahora calculo los grados de libertad. ¿Cómo se hace? Al NVI le restas todos los de abajo. Es decir, 6 menos 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. 0 grados de libertad para este problema. Y demostramos justo lo que el problema nos pedía. 0 grados de libertad, recuerda que significa que tienes la información suficiente para completar el balance, para resolverlo. ¿Qué significa completar el balance? ¿Qué significa resolverlo? Significa que puedes sacar toda la información que te hace falta en tu diagrama, es decir, M1, M2, M3. Para este balance, para este caso, para este ejercicio, son estas 3 cosas las que me hacen falta por determinar. Y el análisis de grados de libertad me hace ver que lo puedo hacer, que tengo toda la información que necesito. Bueno, pues vamos a eso. Voy a colocar aquí inciso C. Y ahora voy a plantear las ecuaciones para ir resolviendo. ¿Qué ecuaciones dispongo? Pues dispongo de la relación adicional y de los balances, que ya dije puedo plantear un balance para sólidos y un balance para agua. O sea, tengo 3 ecuaciones con las que yo puedo trabajar para resolver este problema. Bien. Bueno, además me hace falta decir que los balances puedo plantear el de sólidos, el de agua, o bien sustituir uno de esos dos por el balance total en el equipo, que también es válido. Bien, voy a plantear el balance de los sólidos. Voy a comenzar con ese. Antes de eso, los balances que yo planteé en este ejercicio tienen que considerar que todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale. Es decir, las fresas las aplasto, las mezclo con el azúcar, entran al equipo, vaporizo algo de agua y después ese producto lo saco del equipo. Nada se queda dentro. Todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Así debo plantear mi balance. Y bueno, voy a empezar entonces con el balance para sólidos. Y en sólidos puedo ver que, volviendo al diagrama, los sólidos entran por la corriente 1, por la corriente 2 y salen por la corriente 4. Por la corriente 3 no se involucran los sólidos, así que no voy a considerar la corriente 3 para este balance. Solo la 1, la 2 y la 4. Bien, ¿cómo represento los sólidos que entran por la corriente 1? Pues multiplicando la fracción de sólidos en la corriente 1 por la masa total de la corriente 1. Más, voy a añadirle lo que entra por la corriente 2. La fracción de sólidos en la corriente 2 por la masa de la corriente 2, y eso debe ser igual a lo que sale. Es decir, la fracción de sólidos en la corriente 4 por la corriente 4. La corriente 3 no la considero porque no hay sólidos en esa corriente. Y este es mi balance. Y ya que lo planteé, voy a palomear la información de la que dispongo. Conozco cuánto vale la fracción de sólidos en 1. También la fracción de sólidos en 2. Y también la fracción de sólidos en 4. Y además conozco el flujo de la corriente 4, es decir, cuánta jalea quiero producir. 1 libra. Es decir que ya que palomeé, me doy cuenta que son dos incógnitas, M1 y M2. Ok. Ahora necesito otra ecuación para que complemente a esta y podamos resolver. Podría irme por el balance de agua, podría ser, o mejor, por la relación adicional. La puse en amarillo y la quería en blanco. La relación adicional, que ya dijimos, M1 sobre M2 es igual a 45
sobre 55. Y es que de aquí yo puedo despejar M1 y M1 se convierte en 45 sobre 55 por M2. Y me va a servir porque aquí tengo una ecuación que relaciona M1 con M2 y que voy a poder utilizar para sustituir en la ecuación de arriba y así dejar todo en términos de una sola variable que voy a poder despejar fácilmente. Bien, entonces vamos a hacer eso. Voy a sustituir la ecuación de abajo en la ecuación de arriba. Y me va a quedar W1S por M1, pero en vez de M1 voy a colocar lo que tengo abajo, que es 45 sobre 55 por M2. Listo. Luego, más W2S por M2, y esto es igual a W4S por M4. Listo, ya combiné las dos ecuaciones, el balance de sólidos y la relación adicional, para obtener una sola ecuación, y de esta sola ecuación voy a despejar M2, que es la variable. Bien, primero para poder despejarla voy a factorizar del lado izquierdo. M2 va a quedar multiplicada por, voy a poner los números al principio, 45 sobre 55 multiplicado por W1S más W2S. Cierro las llaves, ya factoricé M2 y esto debe ser igual a W4S por M4 porque ahí no hay cambio. Y voy a despejar M2. M2 entonces me va a quedar como W4S por M4 y todo eso dividido entre 45 sobre 55 por W1S más W2S. Y listo, ya despejé. Voy ahora a sustituir la información que ya conozco. Voy a poner aquí la fracción de los sólidos en la corriente 4 vale 0.67, si no mal recuerdo. Me voy a regresar a mi diagrama. Y sí, aquí está, WS4 vale 0.67 y la masa total de la corriente es 1 libra. Voy a sustituir esa información. 0.67 por 1 libra. Abajo 45 sobre 55 por W1S. W1S vale 0.15, es un dato que me da el problema. 0.15 más W2S, que también ya la tengo, que es 1, porque por la corriente 2 solamente entran sólidos. Así que vale 1. Y listo. Recuerda que las fracciones son adimensionales, así que no le puse nada. Y bueno, aquí tengo ya mi calculadora, voy a hacer la operación. Es 0.67 arriba, abajo 45 sobre 55 por 0.15 más 1. Y me queda un valor de 0.6. 0.6. 0.6 libras. Ya conozco la masa de 2. Ahora, este dato me lo voy a llevar de una vez a mi diagrama. Lo voy a poner aquí en verde para recordarme que es un resultado. 0.6 libras vale la corriente 2. Entonces voy a colocar aquí 0.6 libras. Listo, todavía me hace falta encontrar M1 y M3. M1 puedo calcularla rápido porque la relación adicional ya me da una expresión de M1 en función de M2 y M2 ya la tengo, así que voy a calcular rápidamente. M1, que debe ser igual a 45
45 sobre 55 por M2 me da 0.49. 0.49 libras, porque es una masa. Lo voy a subrayar en verde y también me llevo el resultado a mi diagrama para M1. 0.49 libras y solamente me hace falta M3. Pero yo ya sé que todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, si ya sé cuánto entra en 1, cuánto entra en 2, cuánto sale por 4, pues ya puedo saber cuánto va a salir por la corriente 3 utilizando el balance total del equipo. ¿Ok? Voy a hacerlo rápidamente. Voy a poner aquí un puntito para escribir que voy a utilizar el balance en el equipo. Le voy a poner balance en el equipo. Y en el balance es M1 más M2, que son las entradas, debe ser igual a M3 más M4, que son las salidas. Y como ya tengo M1, M2 y M4, pues despejaré M3, que será igual a la suma de M1 más M2, y le voy a restar M4. M1, ¿de cuánto me quedó? De 0.49 libras. 0.49 libras. Más M2, que me quedó de 0.6 libras. Y le voy a restar M4, que es 1 libra. 1 libra. Listo, y voy a hacer la operación 0.49 más 0.6 menos 1. Y eso me da de 0.09 libras. Voy a subrayar esto como resultado y me lo voy a llevar a mi diagrama. 0.09. Bueno, voy a poner los números. Ahí está. Libras. Y con esto termino el ejercicio. Ya completé el diagrama, ya completé toda la información que me hacía falta. Y además en el inciso C me dice, calcula cuántas libras de fresas se necesitan para producir 1 libra de jalea. Pues las fresas son la corriente 1. ¿Cuánto necesito de fresas? 0.49 libras de fresas para poder producir 1 libra de jalea, es decir, corriente 4. Y listo. Con eso termino este ejercicio. Nos vemos.